Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, recuerden que la tarea se vence hoy, ¿eh? ¿Ya la enviaron? No, no, yo no, a mí me dieron mi acceso hasta hoy, entonces no tuve acceso como que bloquearon mi cuenta y no tuve acceso toda la semana al link que nos puso. Hasta hoy a las 10 de la mañana se restauró mi acceso. Bueno, eso no sé, eso yo creo que ya no sé por qué te habrá pasado eso, eso ya lo tendrías que checar con los cordis de plataforma o de redes para que te solucionen ese tema. Sí, Pero sí, se bloqueó de hecho mi cuenta, no podían ni entrar a las clases. Ya lo chequé con Jacqueline y me hizo favor de ayudarme. ujú. Bueno, este, hoy se vence hasta las 2 de la tarde la tarea, pero bueno, déjame ver qué me llegan a decir respecto a ti, ¿sale? Sí, Vamos a esperar a Lino y a Victoria que se conecten. ok. Lino, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya entregaste tu tarea? Sí, se la subí al foro. Listo. Bueno, está bien. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Vamos a revisar ese documento, precisamente el que les dejé de tarea para que podamos estar teniendo el contenido. Y bien, como les decía la ocasión pasada, hasta el día de hoy no existe la versión del tratado TIMEC publicado por el Senado de la República. Ustedes sabrán que todos los tratados, una vez que ya entran en vigencia, son publicados en el Diario Oficial de la Federación y anexo a eso se publica un archivo en PDF con el contenido del tratado. Sin embargo, como les expliqué la vez pasada, hasta el día de hoy no existe todavía la versión del TIMEC publicado ni en el Diario Oficial, ni tampoco está en la página del Senado de la República. Es decir, hasta el día de hoy no tenemos el contenido del tratado. Recuerden lo siguiente, siempre que tardan este tipo de situaciones es porque se tiene que hacer una traducción oficial. Y yo creo que en realidad no lo han publicado porque todavía no han hecho la traducción al idioma español. Recuerden que el idioma se logra negociar en inglés e incluso no solamente se negocia en inglés, sino que también hay una cláusula en el TIMEC que de alguna forma, si es que llegara a existir conflicto entre los países miembros, las soluciones de los conflictos tienen que resolverse en el tratado en base al idioma inglés y no en base al idioma español. Entonces, la versión oficial está en inglés, así es como se van a resolver los conflictos en el tratado, y la de español, pues bueno, si el gobierno no ha hecho la traducción, quiere decir que todavía no se ponen de acuerdo en algunas cosas para poder publicar la versión en español. Pero bueno, es por eso que les comentaba incluso desde la semana pasada que como no está publicado el tratado en español y no está publicado tampoco la versión en inglés, ¿no? Pues es por eso que estamos viendo este documento que les dejé de tarea y que, por otro lado, habla acerca de la comparación del Tratado de Libre Comercio y el nuevo TIMEC, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que estaremos viendo en esta ocasión. Bueno, antes que nada, bueno, sí quisiera comentarles algo. En este momento estoy pasando por una situación complicada con un familiar, entonces si ven que de repente me puedo quebrar en la clase, les pido un poco de comprensión, no me siento así como que al 100%, me siento un poco sentimental, pero bueno, trataré de enfocarme en la clase, ¿de acuerdo? Pero No, bueno, porque si gusta, pues también nos puede dejar lecturas o algo así. no, Sí, también esto ayuda a que yo también logre despejarme un poco y bueno, al final de cuentas la obligación la tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a proyectar el tratado y bueno, voy a publicar el documento y ahorita vamos a ir comentando algunas cuestiones curiosas que me parecen importantes dentro del tratado.
y vamos a ver esta parte. Ya lo tengo publicado, no son malos, ¿me podrían decir si ya les aparece? Sí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lino ya? Listo, bueno, a ver, vamos a ir a esta parte. Bueno, en la cuestión de la introducción, es importante saber que el tratado, pues como ya lo vimos en las clases pasadas, básicamente se empieza a negociar desde el año 89 y su finalización fue hasta en 1993. Pero este documento, como ustedes ya lo habrán curioseado, es muy importante porque nos da cronológicamente cómo es que se dieron las negociaciones y las renegociaciones. En este caso, la renegociación empezó a partir del 2017, con el 18 de mayo, y concluyó hasta el 30 de noviembre de 2018. Entonces, estamos hablando de que la renegociación tardó, en teoría, hasta el 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, aquí hay algo bien importante. Este documento que emite el Congreso Federal, de alguna forma, no está metiendo la renegociación que hizo Trump con el gobierno de Andrés Manuel. Y aquí vamos a ir por fechas. La renegociación del tratado se hizo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ¿qué sucede con esa renegociación? Cuando empieza el conflicto de la migración de centroamericanos a Norteamérica, esta renegociación que en teoría terminó el 30 de noviembre de 2018, se quebró. Y digo, ¿por qué se quebró? Porque ahí el presidente Trump exigió al gobierno mexicano que pudiera parar el tema de las, ¿cómo se llama? De las migraciones, o si no, iba o podía abandonar el Tratado de Libre Comercio. Y aquí viene algo bien importante, y eso me gusta mucho, porque ¿qué fue lo que sucedió? Incluso cuando se dio esta como advertencia o ultimátum del presidente Trump, Trudeau, que es el de Canadá, luego manifestó al gobierno mexicano que si Estados Unidos abandonaba el tratado, Canadá estaba dispuesto a tener esa obligación con México en los mismos términos. Obviamente, esto en la vida legal podríamos decir, pues todo se queda igual, no pasa nada, pero en realidad el consumo que tiene Canadá no es comparable con el consumo que tienen los norteamericanos. Los norteamericanos es un mercado grandísimo. Entonces, por lo tanto, ante esa situación, tuvieron que negociar el presidente Andrés Manuel y el presidente Trump, y fue precisamente lo que se negoció, sobre todo en las cuestiones de trabajo. Es decir, se volvieron a aperturar las negociaciones de qué iba a pasar con las indemnizaciones de empresas de inversión extranjera. Y bueno, al final se logró negociar. Pero esa renegociación que ya le toca a Andrés Manuel, que por cierto dirigió el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, de alguna forma no está incluida en este documento, porque les vuelvo a repetir, este documento se logra publicar en el mes de marzo de 2019, después de que ya había concluido en teoría la negociación con el gobierno de Peña, pero bueno, al final Trump tiene problemas ahí con el tema de la migración y ya empieza también a pedir más cosas con Andrés Manuel para el tema de la renegociación. Esas fechas de renegociación entre lo que es el gobierno de Estados Unidos y por otra parte el gobierno de Andrés Manuel no están en este documento, pero sí fueron trascendentales, sobre todo para el tema de la indemnización de trabajadores con empresas de inversión extranjera. Entonces, ahí hago esa aclaración porque, bueno, seguramente ustedes habrán visto en esta cronología que no se encuentran, ¿no? O sea, el 30 de noviembre, pues es antes de que saliera el presidente Peña, pero en realidad, hubo otra segunda ronda de renegociación que ya se hizo con el gobierno de Andrés Manuel. No sé si se acuerdan de esto, chicos. ¿Sí se acuerdan de este tipo de datos? Sí. 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 Entonces, bueno, ahí nada más lo van a apuntar. Ahora, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio y sobre el primer escaño? Bueno, el Tratado de Libre Comercio, entre muchos otros rubros, lo que logra generar
es un esquema de negociación transfronteriza. ¿Por qué para México es muy importante el Tratado de Libre Comercio? Porque prácticamente el 80% de las exportaciones que tiene México van para el mercado norteamericano. Hoy en día, y esto tiene que ver con notas recientes, no tendrá más que una semana que habrá salido, ya se está hablando de la renegociación del tratado con la Unión Europea, en el caso mexicano. Hoy, ese tratado que se tiene con la Unión Europea no representa un capital, pues, importante comparado, ahí voy a hacer comparado con la inversión que existe de los norteamericanos. Pero si lo vemos de forma particular, pues sí es muchísimo dinero, son miles de millones de pesos los que están en juego de inversión por parte también de la Unión Europea. Pero imagínense, la Unión Europea más o menos a nosotros nos aporta del mercado transfronterizo alrededor del 10-15% de la exportación, entre el 10 y el 15% de la exportación, para que se den cuenta de la magnitud que tiene la inversión del Tratado de Libre Comercio. O sea, y eso me estoy refiriendo con la Unión Europea, porque obviamente aquí tenemos empresas europeas. Tenemos, por ejemplo, a Vinci, que es una empresa inglesa de gasolinas, tenemos a Audi, tenemos a la Volkswagen, es decir, tenemos empresas también de Europa que aquí vienen a invertir y que de alguna manera pues también representan un mercado importante, no tan importante como el mercado de Estados Unidos, pero aún así sigue siendo importante. Por cierto, el día de hoy, bien temprano en la mañana, me paré muy temprano, como eso de las 5:30 de la mañana, ya no pude dormir, y me puse a leer una nota de inversión de una empresa alemana, por cierto, que está anunciando que ya empieza a tener problemas de números rojos. ¿Por qué lo comento? Porque esta empresa incluso también llega a tener inversión en México, que es la tienda de Adidas, esta tienda deportiva que todos conocemos, que por cierto es muy bonita. Bueno, hoy en la nota que leí del BBC, que es el diario o es un diario de Inglaterra, ya anuncia que Adidas empieza a presentar problemas de liquidez, lo cual pues es importante, ¿no? Imagínense, las grandes empresas como Audi, Bosch, ahora Adidas, ¿no? Pues ya empiezan a presentar problemas, pues ¿qué pasará y por qué ahora uno comprende por qué los norteamericanos están tan encima del gobierno mexicano de que se reactive la actividad económica? Porque también se han visto las noticias de mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos, ya Trump está muy fuerte pidiendo insumos de las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque quieren reactivar la economía, porque básicamente esta pandemia ya ha superado, entre otras cosas, las expectativas de recesión que se tenían. Hoy las expectativas de recesión están superadas, pero bueno, veremos qué es lo que sucede con la contingencia, porque estoy seguro que esa es mi perspectiva, no sé cómo la tengan ustedes, que esta contingencia todavía va para un mes más. Eso es lo que creo. Ojalá y me equivoque, ojalá la boca se me haga chicharrón, pero por lo que he estado viendo en noticias, es muy probable que toda esta contingencia se postergue hasta el mes de junio, es decir, entraríamos a julio a trabajar ya de manera normal, lo cual sería catastrófico porque las pymes y entre otras empresas que de alguna manera tienen inversión aquí en México, incluso los inversionistas, de pequeños inversionistas que ocupan el tratado para generar comercio, pueden verse afectados si es que todavía se posterga un mes más el tema de la contingencia. Pero bueno, para que se den cuenta de esos datos. Ahora, en esta parte, es un cuadro comparativo, ¿no? Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el Telecan y el TIMEC, ¿no? Entre estos dos tratados. Podemos ver el tema de capítulo por capítulo, cómo es que fueron cambiando el capitulado, y obviamente vamos a ver qué cosas se lograron incrementarse. En esta cuestión, por ejemplo, objetivos del Telecan, ahora el TIMEC, disposiciones iniciales y definiciones generales. Disposiciones generales, trato nacional y acceso a mercados, que eso tiene que ver con las mercancías. Ahorita vamos a ir una por una para que vayamos comprendiendo esto. Pero cómo es que de alguna manera, con la política de libre mercado, hoy se permite que no importa que un producto esté de alguna manera con inversión extranjera, y que no por el hecho de que sea extranjero en un país determinado, tiene que tratarse de manera desigual, sino que por el contrario,
se tiene que dar el mismo trato como si fuera un mercado nacional para competir en disposiciones de igualdad. El tema de, aquí, vean, aquí el tratado se puso en el capítulo 2, en el TIMEC era el 3, y luego viene el tema de la agricultura, que como ustedes bien saben y como vimos en la clase pasada, el mercado importante o la industria importante en materia agricultora que se protegió para México fueron 3 productos. Uno fue el jitomate, el otro fue el aguacate y el otro fue el chile. Así se estableció en el Tratado de Libre Comercio. Estos 3 productos siguen siendo protegidos por la industria que pues hoy se tiene, es decir, que hoy tenemos, pero por otro lado, lo que vamos a estar viendo es que hubo otras industrias que no se favorecieron. Ahora, en el caso de la situación del aguacate mexicano, también es una situación que a pesar de que se aprobó en el Tratado TIMEC, antiguamente Tratado de Libre Comercio, hoy en día presenta una problemática esa industria, principalmente porque se encuentra en el estado de Michoacán. Y en Michoacán, como ustedes lo han visto, Michoacán es productor de aguacate y de limón. Prácticamente de ahí o de ese estado de la República sale toda la producción nacional de estos 2 productos. El problema con este estado es el problema de delincuencia que tienen. Entonces, aquí sí vamos a tener una baja importante en la cuestión de la exportación, porque hoy en día la producción ya empieza a bajarse, pero no por un tema gubernamental, no por un tema ni siquiera de agricultura, sino es por un tema de delincuencia. Los agricultores han tenido, ¿cómo explicarlo? Amenazas, extorsiones, y muchos de ellos han incluso preferido salir de Michoacán para irse a dedicar a otras cosas y dejar los campos. Entonces, por eso les decía, aunque el Tratado TIMEC asegure esos productos para México, esta industria sí ya empieza a verse amenazada por la cuestión de la delincuencia organizada. Vemos la cuestión de las reglas de origen, procedimientos aduaneros y el procedimiento de origen, que en este caso, como lo trataba el antiguo Tratado de Libre Comercio, era, pues, entre otras cosas, eliminar las barreras comerciales. Una barrera comercial nosotros la logramos comprender como aquella que logra impedir o retardar un trámite de exportación. Y para poder impedir o retardar un trámite de exportación, podríamos estar incluso hablando de, por ejemplo, impuestos, por ejemplo, trámites administrativos postergados, a lo mejor incluso la eficacia o el número de personal dentro de las aduanas que pueda ser menor para la capacidad de exportación o importación que se tiene. Todo ese tipo de cosas pertenecen al tema de los problemas o de las barreras comerciales. Y es precisamente que se establecieron dentro del tratado eliminar o suprimir de alguna forma orígenes o suprimir trámites para que pues esto implique que de alguna manera pues se facilite el tratado. Y esto, pues, entre otras cosas, ayuda a que las negociaciones y obviamente la importación y la exportación sea más rápida y más eficaz. Sin embargo, bueno, hablar de aduanas es un poco complicado porque también tendríamos que ver lo del llenado de folio electrónico, el tema de los agentes aduanales, los depósitos aduaneros, y también ahí resulta una problemática importante. Sin embargo, se hizo el esfuerzo de suprimir de alguna manera trámites administrativos para facilitar la entrada y salida de mercancías. En la cuestión de la energía petroquímica y aquí la cuestión de las mercancías y textiles y vestido. Aquí diré algo. ¿Por qué se cambió? Vamos a seguir teniendo protección de la energía petroquímica para México en el nuevo tratado TIMEC. La respuesta es sí. Sin embargo, aquí hay un contexto internacional interesante. Ahorita les voy a platicar cuando lleguemos a ese contexto, pero básicamente es lo siguiente. Nosotros habíamos entendido, y de hecho, no solamente habíamos entendido, vivimos que el Estado mexicano vivía o obtenía ingresos gracias a la industria petrolera. Es decir, Pemex era muy importante, sobre todo desde su creación, que fue en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas en 1938, hasta después. Sin embargo, es una realidad que hoy Pemex ha dejado de ser la entrada fuerte del mercado o de los ingresos tributarios hacia el país. Hoy lo que más dinero le genera al país es los impuestos de importación y exportación.
En pocas palabras, el sistema tributario es lo que más le deja hoy al gobierno. Ya la industria petroquímica no deja tanto dinero como lo hace hoy en día el tema tributario a través de la exportación y del mercado internacional. Por eso es que incluso se ha puesto en debate la decisión del presidente en rescatar la industria petrolera, es decir, rescatar a Pemex, para que vuelva a ser aquella industria de los años 80, años 70, incluso años 60, donde era el auge petrolero. Por eso es que se ha puesto en duda, pero ahorita les voy a platicar un poco más acerca de eso, pero les manifiesto lo siguiente. Se sigue protegiendo, sin embargo, hoy se protege de alguna manera o existe una mayor regulación para el tema de los textiles y vestido, porque hoy la industria es lo que más genera a través de importación y exportación de entrada de ingreso hacia el Estado mexicano. Ahí yo tengo mis reservas, es decir, yo siento, ahí diré un comentario personal, a lo mejor esto se sale del documento, pero considero que fue un error por completo de los sexenios pasados el dejar morir a Pemex, eso es lo que yo pienso. Y bueno, hoy en día nos enfrentamos a una recuperación que va a costar mucho dinero, que sin embargo sí tiene visión a negocio, pero considero que fue un error de las administraciones pasadas dejar morir a la industria petrolera, pero ahorita voy a abundar sobre ello. Tenemos el sector agropecuario, ¿no? Y las medidas sanitarias, y la industria de aduanera en el nuevo Tratado de Libre Comercio, que hoy sí ya se titula Facilitación del Comercio. Es decir, ya no solamente vamos a eliminar algunas cosas, sino que vamos a lograr, ¿cómo explicarlo? Vamos a lograr el poder concentrar y el poder tener criterios de la misma manera para que de alguna manera no exista discrepancia entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano o el gobierno canadiense, sino que los tres establezcan medidas de igualdad en la cuestión aduanera y bueno, sea aún más fácil poder desarrollar comercio de esta naturaleza. Las medidas de emergencia y reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre el tema de los hidrocarburos, es decir, el petróleo nos pertenece, así es como se establece en el Tratado TIMEC. Sin embargo, aquí viene una cuestión. ¿De qué nos sirve tener la propiedad del petróleo si hoy la venta no es exclusiva de Pemex, si hoy la venta está abierta al mercado internacional? Ahí incluso podremos debatir si es que fue benéfico o no, pero por ahora, desde mi punto de vista, creo que México pierde más al abrir el mercado con el esquema internacional que poder cerrarlo con el tema nacional. Sin embargo, también creo que era necesario abrir el mercado porque en estos momentos México no tiene la capacidad de refinar todo ese petróleo que hoy demanda la sociedad mexicana. Entonces, digamos que tiene pros y contras, pero ahorita platicaré un poco más acerca de ello. Tenemos el tema de las medidas sanitarias, las medidas de normalización, las compras del sector público, es decir, aquí las negociaciones que se podía hacer entre gobierno y particulares o entre gobierno y gobierno, algunas formas de solución de conflictos de materia de comercio, la cuestión de la inversión, obstáculos técnicos del comercio, porque esas son barreras comerciales también, mercado transfronterizo, el tema de las telecomunicaciones, la contratación pública, porque ahora también se va el tema de las empresas extranjeras que van a permiso de, o que van a contratación por parte gubernamental, hay ahí una traba entre el gobierno norteamericano y el gobierno México para dejar invertir a los chinos. Y ahorita les platico rápido acerca de eso. Dentro del tratado de TIMEC, y de hecho esto fue muy cuestionado, incluso el propio secretario Ebrard en las negociaciones criticó mucho eso, de que los Estados Unidos de Norteamérica estaban pidiendo ferozmente que México limitara la inversión de China en territorio nacional, porque de alguna manera Estados Unidos estaba interesado en que la mayor inversión fuera de los norteamericanos y México no volteara hacia el mercado asiático. Bueno, ahí yo creo que de alguna manera fue también un error haberlo negociado de esa forma, pero también considero que México no tenía muchas cartas para poder, digamos que ponerse al brinco, ¿no? O renegar ante esa petición de los norteamericanos. Y me parece ahí, y como lo vimos en clases pasadas, era el tema de la deuda externa. México hoy en día tiene un problema de endeudamiento que a pesar de que está cuantificado en pesos, el mayor acreedor son los norteamericanos. Entonces considero que por ahí vino la presión del presidente Trump y de los norteamericanos para que México
limitar el tema de la inversión de China. Sin embargo, hoy en día, pues vemos que también el mundo está quebrado, ¿no? O sea, los Estados Unidos le retiran el dinero a la OMS, ¿no? Seguramente también lo van a retirar a otras organizaciones internacionales. China ahora apoya a la OMS y esto ya se volvió un caos. Es decir, hoy considero que incluso el esquema internacional estamos viviendo un caos político, un caos económico y un caos energético. Y ahora, si no fuera poco de eso, también estamos viviendo un caos sanitario, ¿no? Por el tema de la pandemia. Bueno, antes de que continúe, quisiera saber cómo ven, cuáles son sus perspectivas hasta dónde vamos, chicos. ¿Cómo ven esto? Los escucho. Sí, pues está bien, pues en realidad son como los puntos que debe de cumplir cualquier otro tratado, ¿no? Claro. ¿Qué piensas, Lino? Pues bueno, yo como lo puse en mi resumen, se abordaron nuevos temas, ¿no? Como que, pues temas más actuales. También estoy de acuerdo en que, pues México, pues está en desventaja, ¿no? Porque la verdad es que siempre lo ha estado. No tanto a lo mejor por las negociaciones actuales, sino por el contexto en general. Pues sabemos que el comercio es algo que se deja guiar como por la demanda y pues eso también tiene que, ¿cómo decirlo? Pues va más allá de lo que se establezca en un tratado, de los aranceles, ¿no? Porque finalmente el crecimiento del país se da gracias a la demanda y no como tal a las regulaciones, a las normativas que solamente están para, pues si bien es cierto que beneficiar a todos, la realidad es que tiene que ver mucho esto, ¿no? La parte de la producción laboral. La producción en materia de bienes y en materia laboral, ¿no? En efecto, es una situación un poco compleja. Yo creo que ahí, como bien dices, en realidad no había mucho margen de negociación por parte de México. Yo creo que más que nada nos agarran urgidos, ¿no? Yo creo que eso fue lo que sucede. Nos agarran urgidos porque como hoy dependemos o con el ingreso más fuerte del Estado es el tema de la exportación e importación y ya en el petróleo, pues prácticamente si no tienes ese ingreso y si los norteamericanos te rompían el tratado, pues lo único que quedaba era voltear al sistema tributario nacional, es decir, elevar impuestos. Pero obviamente la gente se iba a voltear ante ese tipo de situaciones. Nadie quiere que le cobren más impuestos y así ya nos quitan el 30% de impuestos por ISR, IVA y lo demás por la cuestión del ingreso que se tiene por vía nómina. Pues ahora imagínense si todavía en el consumo se podía elevar aún más el tema de los impuestos. Esto resulta de alguna manera tema de debate. Ahí, como vuelvo a repetir, yo doy una perspectiva, pero al final siempre soy muy respetuoso de que ustedes lleguen a tener otro tipo de criterio, porque al final de cuentas de eso se trata. Se trata, incluso la educación a nivel licenciatura, se trata de que no se queden con lo que yo digo, ¿no? Se trata de que ustedes mismos se vuelvan críticos y construyan sus propias perspectivas, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas, Victoria? Hola. Pues hasta ahorita de lo que llevamos de clase, analicé las clases pasadas, no tengo ninguna duda, al contrario, ahorita estoy escuchando los comentarios de mis compañeros, de usted, entonces, pues concuerdo prácticamente, no tengo ninguna objeción. Y Sí, dime, Victoria. ya me corté la inspiración. Bueno, Pero está bien. está todo entendible. De mi parte está todo entendible, no tengo dudas hasta el momento. Entonces, sin problema. Listo, vamos entonces a regresarnos. Ya me perdí, aquí no era. Vamos a ver esta parte. Tenemos el tema de los servicios financieros y el tema de las inversiones, que esto va muy allegado con la contratación y la inversión. Es más, ahorita incluso ustedes recordarán, y por eso fue un punto de debate que se tuvo con el gobierno de Peña. ¿Se acuerdan que había un proyecto de inversión por parte de China, que ya lo había ganado incluso en la licitación una empresa china, para la construcción del tren de movilidad rápida que iba a existir de Guadalajara? Iba a viajar a Querétaro y de Querétaro iba a bajar a Toluca y de Toluca a la estación observatorio de la Ciudad de México del metro.
Bueno, al final este proyecto que se idealizó en el gobierno de Peña no terminó, no se concluyó. Y no se concluyó, no porque no se quisiera concluir, ahí sí considero que el gobierno de Peña sí quería ejecutarlo, pero en realidad no se ejecutó porque hubo presión en la renegociación por parte de los norteamericanos para que ese proyecto no se diera, porque la empresa que quería construir ese proyecto del tren era norteamericana, y al ver que el gobierno mexicano la dio a licitación al gobierno chino, esto implicó que de alguna manera los norteamericanos se molestaran, y bueno, al final, ahí sí les seré sincero, desconozco el por qué decidió el gobierno del presidente Peña desistir de ese proyecto. Es más, su secretario de Comunicaciones y Transportes, que por cierto acaba de fallecer, no tiene mucho, tendrá como dos semanas que falleció, porque fue noticia en televisión nacional, tuvo una comparecencia en el Congreso, y los diputados precisamente le cuestionaron el por qué había cancelado el proyecto, y bueno, al final Ruiz Esparza se llama, así se apellidaba, Ruiz Esparza, ese secretario, él manifiesta que muy cínicamente dice, bueno, no se concluyó, pero al menos tuvo la menor pérdida para México, porque de indemnización a la empresa china se pagaron 20 millones de pesos. O sea, a él se le hace muy fácil, o se le hizo muy fácil, ¿no?, regalar esos 20 millones de pesos, ¿no? Yo creo que para nosotros es un monstruo de dinero esa cantidad, ¿no? 20, bueno, tan solo millones, un monstruo de dinero. Pero para que el gobierno de Peña dijera, sí, pero pues íbamos a pagar más, ¿no? Preferimos mejor indemnizarlos y cancelar el proyecto, considero que fue catastrófico también para la cuestión del gobierno mexicano. Y bueno, creo que era muy ambicioso ese proyecto, la verdad, que venía de Guadalajara hasta Ciudad de México, porque en teoría ese trayecto que se iba a hacer de Guadalajara a la Ciudad de México se iba a poder hacer en 50 minutos. O sea, iba uno a ir de Ciudad de México a Querétaro, pero en 20 minutos, 25 ya estábamos en Querétaro, y en otros 25 ya estábamos en Guadalajara. Es rapidísimo, en un sistema carretero no podríamos llegar en ese tiempo. Yo creo que de aquí a Guadalajara son como unas 15 horas más o menos, ¿no? Entonces, imagínate la trascendencia de tener un sistema de telecomunicación como era que era un tren bala, para poder llegar a hacer esto. Entonces, de alguna manera, ahí sí se limitó este tratado con el tema de la inversión y con el tema de la contratación, por ponerles un ejemplo, gran tren que de alguna manera implica pues muchas cosas. Bien, vamos a ir a la cuestión de política monetaria, competencia de monopolios y el comercio transfronterizo, que también tiene que ver con la facilitación, entrada temporal de personas a negocios, nosotros sabemos que en realidad hay muchas personas que no radican en territorio nacional, tampoco es su deseo venir de turistas, simplemente vienen específicamente a realizar una operación o a realizar un negocio internacional transfronterizo, y entonces existen también, ahí se puede cambiar, o se cambió, mejor dicho, o se facilitó, mejor dicho, la cuestión de la ley de migración, porque la ley de migración comprende el tema de los pasaportes y el tema de los visas. Entonces, por ahí viene también un acuerdo para facilitar la expedición de este tipo de documentos para estas personas que de alguna manera, pues no viven aquí, no vienen de turistas tampoco, no vienen a estudiar, pero desean estar yendo y viniendo dentro del territorio nacional y territorio extranjero para poder realizar sus operaciones transfronterizas. El tema de la propiedad intelectual, chicos, que como ustedes vieron en la entrevista del presidente Carlos Salinas de Gortari, se la quedaron los norteamericanos. En el nuevo tratado de TIMEC sigue igual, eso no cambió. Es decir, los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, copyright y todo lo demás, los siguen teniendo los norteamericanos. Y ven, incluso en la entrevista pasada, ustedes visualizaron que de alguna forma, el propio presidente, Carlos Salinas, manifiesta que no, pues que literalmente no podía, o que fue algo que no pudo, que no pudieron negociar con los norteamericanos, porque eso sí estaban, pero encima del cañón de que a fuerza querían el tema de la propiedad intelectual. Y bueno, yo creo que en ese rubro, creo que México sí pierde, pero bueno, tampoco sabemos el calor de las negociaciones que se dieron
El tema de telecomunicaciones, ¿no? También que aquí se incluía en el capítulo 13, hoy es el capítulo 18 en el TIMEC, ¿no? El tema del comercio digital, el tema de la revisión y solución de controversias, ¿no? Que eso también hoy en día representa una nueva forma para poder resolver controversias, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, que esto implica el tema de impedir el dumping, ¿no? Las prácticas desleales dentro del mercado de la competencia para que se puedan establecer cuestiones de igualdad, aunque, bueno, yo aquí sí tengo también como que mis reservas, ¿no? Porque hablamos de igualdad, pero siendo sinceros, entre la inversión de las empresas nacionales con las empresas internacionales, pues no hay igualdad, tan solo en los capitales, ¿no? A lo que aquí a lo mejor yo fundo una empresa con 50,000 pesos, allá en Norteamérica la fundan, pero con $50,000. Es demencia el cambio, ¿no? De inversión, y considero que, bueno, ahí no competimos en temas de igualdad, pero bueno, se establecieron medidas para eso. El tema de las empresas propiedad del Estado, designados con monopolios. Recuerden que hoy en día, ya las industrias que tienen o que tienen que ver con la cuestión de monopolios, que en México estaban reguladas a través del artículo 28 constitucional, pues ya prácticamente se perdieron. Antes el artículo 28 protegía el tema de la exploración, extracción y perforación de pozos petroleros, ¿no? Toda la industria petrolera era para Pemex. Hoy en día ya no, porque hoy se permite también participar en la exploración y ahora en la venta y refinación de las empresas extranjeras. Lo mismo pasa con el tema de las minerías, que, bueno, principalmente son empresas canadienses. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, y ahí sí hay que estar pendientes con el tema del litio, recurso natural que se obtuvo o que se tuvo conocimiento a finales del 2019, que México es la ventana global, porque ahora las mayores reservas de litio están en México. Antes se pensaba que era Bolivia, pero no, ahora resulta que están en este territorio nacional, lo cual pues también implica una moneda hoy en día para poder negociar con otras naciones. Ahí sí yo les seré sincero, espero que Andrés Manuel no vaya a negociar esa carta con los norteamericanos. Lo último que leí es que el litio se había dado en propiedad para el Estado mexicano, pero en explotación para una empresa china. Pero estos datos todavía no salen oficiales, entonces estoy seguro que por ahí los norteamericanos, no sé si en las últimas negociaciones que se hicieron, ellos pidieron el litio, o bien, a lo mejor Andrés Manuel se puso, eso sí, hasta el día de hoy está como desconocido, no sabemos todavía qué va a pasar con el tema del litio mexicano, que hoy representa el recurso natural o la reserva natural de litio, pues, más grande del mundo. Y esto, por otro lado, pues ustedes sabrán que todo funciona con litio, ¿no? Las computadoras que en este momento estamos ocupando funcionan con litio, nuestros celulares ocupan litio, o sea, prácticamente todo ocupa litio, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa con esa cuestión. En el tema del mercado laboral, ahí sí, les comento, creo que ahí México pierde, porque ahí se obliga al Estado mexicano que las empresas internacionales, si tienen un problema laboral, quien tiene que pagar esos problemas laborales es México. El problema no es que los pagues, el problema es cómo los vas a pagar. ¿Por qué lo digo? Porque se obligó al gobierno mexicano a indemnizar a los trabajadores de estas industrias, no en pesos, sino en dólares. Entonces, imagínate el peso grande que adquirió el gobierno mexicano al ahora comprometerse a indemnizar a los trabajadores de estas industrias, pero en dólares. Cuando nosotros no ganamos en dólares, nosotros ganamos en pesos. Y ahorita, por lo que he estado viendo en las noticias, de hecho, ayer consulté la página del Banco de México, el dólar ahorita anda en los 24 pesos, ¿no? O sea, todavía la semana pasada, si mi memoria no me falla, estábamos hablando de los 23 pesos, 22. Pero hoy está en 24, es decir, hay una desventaja y una desproporción enorme en el tema de las indemnizaciones laborales, que, bueno, me parece que ahí México también se dio demasiado. Pero bueno, así es como se negoció. El tema del medio ambiente y la protección de las industrias principalmente que son contaminantes, puede ser la industria petrolera a través de la extracción de pozos petroleros, sobre todo de mar abierto. Y por otro lado,
no sería la única, ¿no? Es decir, podemos hablar de las empresas, a lo mejor textiles, que también sus colores o teñimientos resultan ser agresivos para la, ¿cómo explicarlo? Para las aguas. Ustedes sabrán que incluso los colorantes de mezclilla, bueno, yo ahorita que traigo mezclilla, tardan muchísimo tiempo en degradarse en el medio ambiente y normalmente también son tóxicos. Entonces, cuando se avientan estos desagües que no son de uso industrial, generan muchísimo problema. El tema de la competitividad, los sistemas anticorrupción, que bueno, este también es un tema debatido en el sistema anticorrupción, ¿no? Digo, esta semana, y bueno, yo lo publiqué en la página, yo tengo una página de Facebook donde hago comentarios políticos o geopolíticos. Este tema de la anticorrupción y la colaboración de los gobiernos para impedir este tipo de cosas. Y esta semana, yo creo que la mayoría de ustedes vieron la nota del presidente Calderón con el tema de las cuestiones de delincuencia organizada, en donde tenía nexos, en realidad, el secretario de Seguridad y después creo que fue director de Policía Federal, Genaro García Luna, y por otro lado el expresidente Calderón. Para nosotros los mexicanos no es un tema nuevo, nosotros sí sabíamos ya en realidad, porque ya muchos habían hablado acerca del tema, pero ¿por qué digo que hoy hay como que hay una espinita guardada de los norteamericanos hacia el presidente Felipe Calderón? Porque quien hace la declaración oficial de que sí se sabía, el presidente Calderón sí sabía de las operaciones delictivas de Genaro García Luna, es la ex embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no está haciendo el señalamiento una cristiana, ¿no? O un periodista, ¿no? Aquí el señalamiento viene de la ex embajadora de los Estados Unidos en México por parte de, o en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Y de hecho, lo último que vi en la entrevista que le hacen a esta embajadora es que ella misma dice que hubo pláticas con el gobierno mexicano cuando todavía eran gobierno, es decir, cuando Felipe Calderón todavía era gobierno, para poder disipar las dudas de las operaciones de Genaro García Luna con el tema del narcotráfico. Entonces, es un tema bastante delicado en las cuestiones de anticorrupción. Ahora, también digo que aquí hay como que investigan lo que les conviene, ¿no? Porque lo que no les conviene, pues obviamente no lo van a meter. Y digo esto porque, bueno, compañeros, no sé ustedes qué percepción tengan, pero al menos yo considero que lo que es el pase de armamento para México y para Centroamérica y el pase de drogas de aquí hacia Estados Unidos no se puede hacer si no existe consentimiento del gobierno. Eso es lo que yo creo. No creo que con toda la tecnología que tienen los norteamericanos no puedan poder detectar un túnel abajo de la barda fronteriza. La verdad no lo creo. Siendo sinceros, considero que hay colaboración también del gobierno norteamericano. A lo mejor no del gobierno que vemos, pero sí por lo menos de las agencias que se dedican a este tipo de delitos, como es la CIA y por otro lado la DEA. Pero bueno, en este tema sí me gustaría conocer su punto de vista y qué piensan acerca de la investigación que se le va a abrir al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué piensan, chicos, acerca de eso? Pues está interesante, ¿no? Es algo histórico que investiguen a un expresidente. Es correcto. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que va a pasar, Mario, en esa investigación? Pues no sé, yo me imagino que, como siempre pasa, van a utilizar a Genaro García Luna de chivo expiatorio y el nombre de Felipe Calderón va a salir limpio. A mi punto de vista. Bueno, por mi parte, pues sí, es un tema muy interesante y polémico, ¿no? También vi la contestación que hizo Calderón bueno, es que yo sigo como su Facebook, su página oficial de Facebook. Ah, ya. Y pues como que trataba de defenderse, ¿no? De AMLO y de lo que se le había acusado, que si se tenía pruebas y todo eso, pues adelante, pero que, bueno, trató de defenderse, ¿no? Entonces, pues, quién sabe qué podrá, pues, haber por ahí coludido, ¿no? Es un tema muy delicado, pero yo creo que si no negocia, eso sí estoy seguro, o sea, esto también viene con colaboración del gobierno norteamericano, y de hecho, no sé si han estado pendientes, pero apenas hubo también una reunión entre el procurador, Gers Manero, con un embajador, creo que es de seguridad del gobierno norteamericano, es decir,
Y la finalidad de la reunión fue intercambiar información, es decir, estamos hablando de que no solo se está manifestando una cuestión de que, bueno, ya lo dijo la embajadora, sino que ahora también lo actual procurador y no sé qué figura esté en Estados Unidos en los temas de seguridad, están también intercambiando y colaborando con este tema que, bueno, como dice Mario, es innovador, o sea, en la vida habíamos pensado que se podía tocar un presidente, en la vida lo habíamos pensado, y estamos muy cerca de verlo, lo estamos muy cerca de verlo, lo cual, pues sí, representa algo inédito, ¿no? Pero inédito. No, pues sí ha pasado, ¿no? En otros países, ¿no? Latinoamericanos. Por ejemplo, Guatemala o con la vicepresidenta, ¿no? Y que también jalaron al presidente. También supe de un caso de Brasil. Y no recuerdo si era Uruguay o Argentina, uno de esos dos que Panamá también. En Panamá, si ustedes ven la historia del canal de Panamá, hubo mucha resistencia por parte de los panameños para instaurar el canal. Sin embargo, el gobierno norteamericano ahí acusó al presidente de Panamá y fue muy chistoso porque, de hecho, vean cómo pasó ese suceso, pero ahí lo que hicieron es que llegó el helicóptero o avioneta y detuvieron al presidente en territorio panameño y de ahí se lo volaron hasta los Estados Unidos de Norteamérica, lo sacaron del país. Y así es como desfragmentaron al gobierno panameño y obviamente con inversión de los norteamericanos instauraron el canal de Panamá, que hoy es un negociazo ese canal, porque te evitas ir a la Patagonia para ir al mercado europeo. Y hoy, pues, muchas de las mercancías cruzan por ese canal, y bueno, es un negocio redondo que hicieron los norteamericanos ahí, pero de alguna forma, pues bueno, ahí sí hubo intereses de por medio. Aquí en el caso del presidente Calderón no me queda claro qué interés tendrá el gobierno norteamericano en meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, pues ya no es presidente, ya no está en el poder, y ya aparte ya pasó mucho tiempo, como con qué afán podrían meterlo a la cárcel. Tal vez con el tema de intercambiar información, pero creo que para eso, sin problema, lo pueden mandar a llamar y decirle, a ver qué sabes, y a lo O de mejor cobrar deudas del pasado. A lo mejor hizo algo en el pasado a alguien. ¿No? Bueno, eso también puede ser, Mario. En realidad, eso sí, que a lo mejor alguien hizo algo en el pasado y por ahí se la vienen cobrando al presidente Calderón, ¿no? Eso también puede ser, sí, es cierto, Mario, también puede pasar eso. Aunque lo último que leí es que el presidente Calderón hizo una visita reciente y lo captaron a la empresa Huawei en China. Y entonces, los norteamericanos desde ahí empezaron la conspiración o empezaron ya la persecución en contra de Calderón. Si esto es cierto, pues eso quiere decir que si a los norteamericanos les dolió que Calderón fuera a China, eso quiere decir que había acuerdos entre Calderón y el gobierno norteamericano. Así que si eso es cierto, quiere decir que entonces el gobierno norteamericano se siente traicionado por Felipe Calderón. Pero bueno, esas son especulaciones. Veremos qué es lo que pasa más adelante. Pero bueno, el tema anticorrupción, el tema de las buenas prácticas regulatorias, pública administración, excepciones y disposiciones, temas de política macroeconómica, que bueno, aquí también ha tenido, pues sí, un problema importante en cómo se miden los crecimientos económicos. Todo el mundo hoy en día sabe que el crecimiento económico se mide a través del Producto Interno Bruto, o el Producto Interno Bruto es una medida para poder medir el crecimiento económico. Pero ¿qué es lo que sucede? Mucho se ha criticado si esta forma de medir el crecimiento económico debe de seguir o debe de continuar. Y bueno, ahí vienen ya los debates entre economistas en que si de alguna manera un país vale más si es que produce más. Y no se está midiendo, y por ahí viene la otra forma, la otra hora de la moneda, no se está midiendo el nivel de comodidad o el nivel de vida que están teniendo las personas. Porque tú puedes tener empresas muy grandes y mucha inversión y puedes producir mucho, pero a lo mejor la gente no gana lo necesario y de alguna manera, pues, ¿de qué te sirve tener una riqueza enorme como particular si a costa de tu riqueza se están empobreciendo miles? Entonces, ahí viene ya la discusión fuerte, sobre todo ahorita después del tema de la pandemia, porque por ahí ya estuve visitando algunos foros, en donde se habla acerca de esto, de dejar de medir el crecimiento económico y la política macroeconómica a través del Producto Interno Bruto, sino que se debe forzosamente
de empezar a tomar otro tipo de medidas. Bueno, yo considero que de alguna forma esas críticas que se están haciendo hoy en día son como con una visión muy social, ¿no? De pensar en los individuos. Pero por otro lado, también considero que de alguna forma, es imprescindible también dejar de tener a la inversión extranjera. Es una situación delicada, considero. Es como que te ponen entre la espada y la pared de cómo poder medir este tipo de crecimientos. Y bueno, de alguna manera, pues veremos qué es lo que resulta de este debate. Ahora, vienen los primeros aspectos, ahora sí, del TIMEC, ¿no? Es decir, vamos a ver de qué trata de manera general este tratado. ¿Alguien que me apoye con el capítulo 2, chicos, en la cuestión de capítulos del Trato Nacional? Sí. Capítulo 2. Trato nacional y acceso a mercados. Originalmente establecido en el capítulo 3 del Telecán, trata las reglas y disciplinas que permiten promover y fortalecer la cooperación y el comercio de mercancías entre los países de la región de Norteamérica. Además, establece las reglas que prohíben la aplicación de impuestos a las exportaciones y las prácticas que llevan a procedimientos de licencias de importación y exportación más transparentes. Se crea el Comité de Comercio de Bienes, el cual se reunirá a petición de los países miembros para solucionar controversias que puedan surgir en temas de trato nacional y acceso a mercados. Exacto, bueno, vamos a ir a esa parte, es decir, esto del trato nacional implica, pues, que de alguna forma o que los productos que vengan de una cuestión internacional no se les dé un trato diferencial aquí en México, ¿no? Porque eso también eso va en concordancia con la política de libre mercado, es decir, no por el hecho de que sea yo extranjero, quiere decir que me vas a poner trabas o me vas a cobrar más impuestos en tu país. Porque eso implicaría que yo no voy a competir igual que tus empresas. Eso implicaría que de alguna manera existiría cierta ventaja para las empresas nacionales. Entonces, así es como se trata el tema del trato nacional. Establece medidas de igualdad, no importa que aquel sea extranjero, dale los mismos tratos para que él también pueda competir con las empresas nacionales. Aunque, bueno, esto también ha generado críticas. ¿Y por qué ha generado críticas? Porque de alguna manera la capacidad de inversión de esas empresas hacen que aún a pesar de que tú le des trato nacional, en realidad se esté generando una especie de dumping. Es decir, que en aquel mercado resulta todavía ser más barato la producción y cuando llegas a competir en el mercado nacional, como que viene ahí el impedimento. O bien, tienes mayor capacidad de marketing, que hoy también, fíjense, esto es un tema no muy utilizado, pero que influye mucho en el tema del comercio. ¿Qué es lo que pasa? A veces no solamente es el tema de poder llegar a un mercado internacional, de decir, bueno, yo quiero importar mis productos a México, o de México hacia, no sé, la Argentina, la Patagonia, o me voy hasta Canadá, es decir, yo quiero irme hasta Canadá a importar mis productos, no, sino que también tiene que ver con la capacidad de inversión que pueden llegar a tener los productores, porque ¿qué es lo que sucede? Hoy el marketing es esencial en cualquier mercado internacional. El marketing, ¿no? Ahí vamos con sistemas de publicidad, ahí vamos con cuestiones de comerciales, radio, internet incluso, porque hoy en día internet también cuesta, ¿no? Y no me estoy refiriendo a pagar nuestro recibo, sino si tú quieres un anuncio en Facebook, ya Facebook te dice, bueno, si tú quieres que tu anuncio llegue a 3,000 personas, me tienes que depositar 350 pesos, ¿no? Si quieres que llegue a más personas, entonces ya le vas subiendo, ¿no? Lo mismo pasa con Twitter. Lo mismo incluso llega a pasar con YouTube. Si tú quieres anunciar algo en YouTube, tienes que pagarle a la plataforma. Entonces, como podremos darnos cuenta, el tema del marketing hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque también la capacidad de conocimiento que hoy tiene tu producto también depende de la inversión que hagas en temas de marketing. ¿Y qué es lo que sucede? Pues prácticamente ahí es donde viene la desventaja. ¿Por qué? Porque muchos productores mexicanos apenas duran para poder llegar al mercado norteamericano. Y allá el marketing no se cotiza en pesos, se cotiza en dólares. Entonces, ¿qué sucede? Todavía tienen que hacer una inversión extra para poder pagar esa red de publicidad que les permita que la ciudadanía pueda conocer el producto y a lo mejor tener la curiosidad de comprarlo. Y aquí en México, ¿qué pasa? Estas empresas llegan a México y aquí dicen, pues no pasa nada, pago internet, pago radio, pago televisión y llego literalmente a todas las esferas nacionales porque aquí todo consumimos de cualquier índole internacional. Es más, me causa mucha risa, pero por ejemplo, no sé si ustedes, y digo, esto va a ser algo muy chusco, pero no sé si ustedes llegan a conocer personas que incluso compran productos de este llamado mercado de CB directo, ¿no? De estas
estos programas que pasan después de la medianoche y que literalmente dicen, ¿cómo explicarlo? Compra esto, compra ya, no sé, compra tu cacerola a la cual no se le pega el huevo, o tu, planchador de vapor sin necesidad de ir a tintorería, cosas de ese tipo que dices, oye, o sea, ¿cuánto están pagando por literalmente ir a las televisoras a que les reproduzcan sus productos? Y obviamente, ¿cuánta gente está dispuesta a decir? Y de hecho, eso como que a mí me genera un poco de conflicto, pero también he escuchado a muchas personas que dicen, si está en tal programa, es un producto bueno. O sea, ya ni les interesa si es mexicano, sino ya literalmente tienen como que ese estigma de, voy a comprar mis, ¿cómo se llaman estos lentes que también se ve directo? Google Eyes, ¿no? Porque filtran los rayos ultra B, y a lo mejor son unos lentes normales, pero de alguna manera la gente dice, no, esos son buenos, y están compra y compra. Entonces, a veces el marketing también ha hecho que se logre inflar a productos que en realidad en su utilidad pues no lo tienen tanto. ¿O cómo ven ustedes? Sí, claro, fomentan como, o bueno, crean un valor, ¿no? Para el producto, pero un valor falso, ¿no? Que Exacto. incrementa el precio y pues yo diría que de cierta manera estafa, ¿no? Es Pues como sí, un dolor bonus, ¿no? es como un valor agregado que le dan, pero ese valor agregado implica, de alguna manera, un sentido falso, ¿no? Es como de, sí, yo voy al mercado, voy a competir, ¿y cuál es mi valor agregado? Pues a lo mejor ya empiezan a poner. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues no, en realidad ni cumple esa función, simplemente es un tema publicitario, y su valor agregado, en teoría, debería ser en cuanto al objeto, y resulta ser nada más un tema mercadero, ¿no? Pero es de alguna manera, interesante ver esta cuestión. ¿Alguien que me apoye con el capítulo 3 de la cuestión agrícola? Si quiere yo, ¿Sí? originalmente se contemplaba en el capítulo 7 del Telecán, establece que los países no podrán adoptar subsidios a la exportación en bienes agrícolas que se comercien entre ellos. Y en caso de que alguna de las economías considere que existan apoyos financieros para exportar que estén distorsionando el comercio entre países, podrá solicitar discutir el tema. Permite apoyos a los productores agrícolas siempre y cuando generen mínimas o nulas distorsiones al comercio. Una novedad es que incluye disposiciones sobre biotecnología agrícola y los 3 países se comprometen a impulsar la innovación en el sector. Bueno, esto de la biotecnología es un tema ya que, bueno, hay algo que, de alguna manera, esta palabra, voy a quitar la palabra bio y voy a poner esto, tecnología. Yo creo que hoy la tecnología en cualquier ámbito es indispensable. O sea, ahorita vemos el tema agricultor, que también tiene, y sobre todo va con los sistemas de riego y otro tipo de cosas, pero ¿cómo es que las tecnologías hoy logran regular, incluso dotar del agua suficiente a las plantas, cronológicamente, sincrónicamente, para que las cosas vayan funcionando y se logren abastecer los productos? Es algo impresionante. O incluso hoy el tema de la educación a través de los sistemas tecnológicos es indispensable. Y así podemos hablar de muchos otros rubros. Por ejemplo, fíjense, aquí no sé cómo lo vean ustedes, pero incluso en comercio internacional, estoy seguro, como ya está pasando incluso con los abogados, hay algunos robots que ya empiezan como que a automatizar algunas funciones de las llamadas licenciaturas sociales, ¿no? Es decir, ahora estos robots han llegado a la capacidad de no solamente hablar acerca de las ingenierías, sino que hoy en día también ya representan una automatización de los sistemas, pues de los sistemas de las ciencias sociales. Entonces, imagínense cuál es el impacto que se tiene o que hoy en día tienen las tecnologías. Y bueno, el tema agricultor, pues también no es escaso, ¿no? Es más, aquí yo critico mucho algo en el tema tecnológico y biotecnológico agrícola, sobre todo con la producción de fertilizantes. Por ahí de la década de los 90 hubo un fenómeno que se conoció como la Revolución Verde. ¿En qué consistió esa Revolución Verde? En los años 90 fue la incursión, y de hecho se implementó en México con el Tratado de Libre Comercio, fue la incursión de los fertilizantes transgénicos. ¿Qué es un fertilizante transgénico? Es un fertilizante que es o que deriva de un sistema petrolero. Increíblemente es un sistema petrolero, son como una refinación que logran crear un abono. ¿Qué es lo que genera este transgénico? Lo que genera
es que los campos de cultivo logran tener una mayor producción. O sea, si puedes tener, o si los nutrientes de la tierra te dan para una cosecha al año, ahora vas a tener 2 o 3. Esto obviamente, ¿qué es lo que hace? En realidad, no es que el fertilizante traiga propiedades, eso no consiste, sino lo que hace el fertilizante es que la planta tenga la capacidad de absorción mayor frente al suelo que la está resguardando. Por lo tanto, ¿qué sucede? Como hay una mayor explotación de las propiedades del suelo, a largo plazo, ¿no? A largo plazo, lo que se genera es que ¿cómo decirlo? El suelo que originalmente se ocupó para poder tener un sistema agricultor, hoy en día, pues ya básicamente se erosionó ese suelo. Es decir, que si tú produces desde los años 90, a lo mejor por ahí de 2010, pues ya el suelo ya no daba nada, es decir, ya no tenía nutrientes para poder seguir explotando la tierra. Y bueno, entre otras cosas, en el sistema tecnológico también se ha demostrado que este tipo de fertilizantes tienen partículas y son causantes de cuestiones de cáncer. Es decir, el también estar consumiendo productos con o que tuvieron en su proceso de producción fertilizantes transgénicos, han generado que, bueno, hoy en día también colabore esa alimentación a que las personas hoy en día tengan un aumento en la producción de cáncer. Entonces, de alguna manera, esto ha sido muy debatido. Hoy en día, incluso también, sobre todo, bueno, yo tengo clientes en algunos asuntos que tengo en Acatzingo y en Tepeaca, que literalmente me dicen, abogado, es que no hay fertilizantes puros, ¿no? O sea, literalmente todo el fertilizante que nosotros compramos son transgénicos. Si nosotros queremos darle fertilizante al suelo, tenemos que aventar cáscara o literalmente todo lo que es biodegradable para que se eche a perder ahí, es decir, basura orgánica. Pero ese es nuestro único abono. Pero si nosotros queremos acelerar el proceso, tenemos que aventar este tipo de fertilizantes. Y bueno, si eso lo aumentamos también, que la mayoría de campos de riego no se riegan con agua limpia, sino pues agua de caño, sobre todo, imagínense, toda esa región de Tepeaca, de Acatzingo, ¿cómo se llama esta? La segunda, central de abastos más grande de Puebla, que está en el municipio de... ¿Alguien conoce esa? Como que es como si se fuera uno para San Hipólito. No, profesor. ¿Cómo se llama esta segunda central de abastos? Que es más, bueno, algunos dicen que es más grande que la central de aquí de Puebla. Yo solamente he entrado a la mitad y la verdad sí se me hace muy grande, pero no tan grande como la de Puebla. ¿Cómo se llama esta central? Ahorita les digo el municipio, que es ya yéndose para San Hipólito. Que por cierto, ahorita también está peligroso allá por el tema de delincuencia también, delincuencia organizada, les quitan los carros a las personas que vayan por allá. La central de abastos de Huixcolotla, así es esa central de abastos de Huixcolotla. Todos ese tipo de productos agrícolas que se venden en esa central de abastos, en Tepeaca, en Huixcolotla, hasta Catzingo, todos esos municipios hasta llegar a Palmar de Bravo, son campos de cultivo que se riegan con las aguas que vienen de la presa de Valsequillo. O sea, todo lo que se produce, todo lo que nosotros logramos desechar a través de la cañería y que va por la presa de Valsequillo, con esa agua es con la que se riega prácticamente los campos de cultivo de toda esa región. Entonces, imagínense, si de por sí ya tienes fertilizante transgénico y a eso le ocupas agua contaminada, pues que imagínense lo que estamos comiendo, ¿no? O sea, en realidad estamos teniendo una sobrecontaminación sobre los productos que tenemos en consumo, es decir, es exponencial de alguna manera este tipo de situaciones que generan, entre otras cosas, que tengamos pues productos altamente contaminados. Y bueno, no sé si conocían este dato, chicos, que así se está llevando a cabo la producción agrícola, al menos en esta parte del país. Sí, algunos datos de que usaban, por ejemplo, otro tipo de agua o los fertilizantes. Bueno, nada más Sí. esos. Yo no. ¿No? Bueno, pues para que se den cuenta cómo es que se están llevando a cabo los procesos hoy de producción, ¿no? Es decir, se están ocupando cuestiones muy grandes de cuestiones
de cuestiones contaminantes. Ah, y algo que se me pasaba en el tema de la agricultura es el tema de la empresa comercializadora de este tipo de productos. Es una empresa transnacional. Es la empresa más grande que existe a nivel global para la exportación e importación de productos transgénicos y de fertilizantes. Y me estoy refiriendo a la empresa llamada Monsanto. Esta empresa que se dedica a temas agricultores, pero sobre todo a la producción de fertilizantes transgénicos. Y bueno, Monsanto, por todos es sabido, que es una empresa transnacional que le pertenece a la familia Rothschild. Es decir, es una de las grandes empresas que tiene esta familia que en teoría, ¿no? Dirían las ideas conspirativas, es la más rica del planeta. Habrá quienes crean en eso, habrá quienes no. Yo en mi estudio, ¿no? Sí creo que en realidad es una familia muy poderosa, o tal vez la más poderosa a nivel global, porque controlan todo, desde el sistema financiero, ahora el sistema agricultor, y por cierto, ahora en la escala, en la competencia de los laboratorios por encontrar la vacuna, ellos ahorita han estado liderando, o los laboratorios que ellos tienen, o que son de su propiedad, han estado liderando las investigaciones acerca de la vacuna contra el coronavirus. Pero bueno, eso ya será tema de cada quien, no lo meto en la clase, ya será cuestión de cada quien. Vámonos a esto que también es importante, el tema textilero. ¿Alguien más que me apoye? Victoria, ¿me puedes apoyar con el capítulo 6? Sí, profe. Listo, te escucho. Textiles y prendas de vestir. Este capítulo contiene conceptos que anteriormente se trataban en el capítulo 3 y 9 del Telecán. Establece un comité textil compuesto por representantes gubernamentales de los 3 países. En algunos casos, un producto textil o una vestimenta que contiene materiales no originarios como fibras o hilos que no satisfacen los requisitos para clasificación como bien originario en el capítulo 4 o algunos de sus anexos. Podrá ser clasificado como originario si el peso total de los materiales no originarios no supera el 10% del peso total de la mercancía. Los países no pondrán... Ay Dios, se me movió todo. Los países se pondrán de acuerdo para identificar productos textiles y vestimentas que sean artesanales, folclóricos o indígenas. Cuando los países estén de acuerdo en que las prendas son provenientes de la industria artesanal, usan telas tejidas a mano y califiquen como indígenas o folclóricos tradicionales. Serán elegibles para un trato preferencial y libre de impuestos por parte del país importador. Ok, vamos a esta parte de la cuestión de los textiles. Todo esto tiene que ver con maquila, con fabricación de telas, con creación incluso de ropa, ¿no? Todo eso tiene que ver, es más, hasta con la cuestión de la producción de hilos, ya sean de algodón, de poliéster y de otro tipo de combinaciones que pueden darse. Aquí de alguna manera, piense que México, sobre todo en la parte de la época del porfiriato, la mayoría de industrias textiles se acentuaron en el centro del país. Puebla era una ciudad muy beneficiada acerca de ello. O sea, aquí había empresas textileras enormes. Y ahí sí, fíjense, mi papá trabaja, bueno, todavía hasta el día de hoy, trabaja todavía en la cuestión textil, y mi papá produce hilo, por cierto. Mi papá está produciendo hilo, pero en realidad es que el mercado que existía antes era enorme, enorme. Había fábricas en el centro, aquí en el Parque Industrial 2000, en el del Parque Industrial de Chachapa, en el Parque Industrial Resurrección, ahora el que está en Cuautlancingo. Es decir, había una de empresas textiles enorme. ¿Qué es lo que sucedió? Después de la crisis de 2008, que fue digamos que la depresión también a nivel internacional, pero en materia económica, muchas empresas prefirieron ahorrar gastos. ¿Y qué fue lo que pasó con esta industria? Decidieron irse del centro del país, es decir, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, para irse a los estados del norte. Entonces, muchos de ellos se lograron otra vez posicionar
en Monterrey, ¿no? Por ejemplo, la capital de Nuevo León, en Tamaulipas. Tamaulipas es un cruce fronterizo importantísimo. De hecho, Tamaulipas es el estado de la República que tiene más aduanas, y ya se imaginarán la capacidad de exportación que va de Tamaulipas para nuestro vecino del norte, es impresionante. Entonces, lo que estamos teniendo es que esta industria dejó de ser un detonante para el centro del país y se convirtió en un detonante para el norte del país. Pero por otro lado, también algunas industrias decidieron dejar el rubro, es decir, había unas que también a través de esa crisis prefirieron, de hecho eso pasó con muchos textileros, prefirieron vender la industria textil que tenían y dedicarse al tema de los abarrotes, y pusieron Aurreras, Sorianas, y eso es lo que pasaba. Es más, aquí les platicaré algo. Nuestro ex gobernador Tony Gali, él era textilero, él vivía ahí en La María y él tenía una empresa textilera. Decidieron ellos vender después de 2008 y a partir de ese día hoy tienen Aurreras y tienen estas tiendas departamentales grandes de donde ahora proviene su modus vivendi. Y así pasó con muchos. En el caso textil, pues México era un productor importante, sobre todo en cuestiones algodoneras, pero en realidad este mercado para México ha sido cada vez más golpeado. Y ahora en la cuestión textil lo que más abunda son las empresas o son las materias primas sintéticas, es decir, estos hilos llamados acrílicos, ¿no? Este tipo de hilos que de alguna manera pues también son pues plásticos, ¿no? Y de alguna manera han ido suplantando el tema de la industria algodonera. Pero bueno, de alguna forma sigue siendo un sector importante. Ahora en el norte del país, el centro ha sido abandonado por estas industrias, pero implica de alguna manera que se tenga una regulación respecto a la cuestión textil. Alguien que me ayude, vuelvo contigo, Lino, ¿me ayudas con el 7? Claro que sí. Capítulo 7. Administración aduanera y facilitación comercial. Con este capítulo se busca mejorar la competitividad en la región, adoptando procesos administrativos que facilitan el comercio. Los países se comprometen a adoptar procedimientos aduaneros simplificados para hacer más rápido y eficiente el traslado de bienes entre ellos. Todos los bienes deberán tener todos los formatos necesarios para comerciar en formato electrónico y permitir que cualquier declaración aduanera y documentos relacionados sean presentados en formato electrónico. Los tres países se comprometieron a establecer un sistema de ventanilla única a más tardar el 31 de diciembre del 18 que permite la presentación electrónica de los documentos necesarios para realizar importaciones. Ok, este sistema electrónico, este formato electrónico, hoy en día se hicieron las modificaciones también a la ley aduanera. Y la ley aduanera te pide un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Tener tu firma electrónica. Entonces, si tú eres exportador, necesitas tramitar tu firma electrónica ante aduanas. ¿Por qué? Porque si no tienes esa firma electrónica ante aduanas, no puedes llevar a cabo la formalización del formato electrónico de todos los documentos que obviamente se requieren para ir a la exportación e importación. Que dentro de esto se incluiría el tema del pedimento, el tema de la facturación, el tema de la propiedad, es decir, incluso los avalúos de costo, porque eso también te piden en aduanas, la titularidad del exportador, ¿no? Es decir, te piden una serie de documentos que se necesitan requerir en aduanas. ¿Qué es lo que sucede? Ahora presentas el formato impreso, pero también lo tienes que presentar en formato electrónico. Y ese archivo electrónico es básicamente la base de datos que van a compartir México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, hoy volvemos otra vez, tecnologías y digitalización resulta ser un rubro muy, muy importante para la cuestión de este tema. Capítulo 8, ¿me ayudas, Mario? Sí, reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos del Estado mexicano. Este capítulo establece los derechos que el Estado mexicano tiene sobre los hidrocarburos encontrados en el subsuelo del territorio nacional. Además, confirma la soberanía de México, Estados Unidos y Canadá para regular en materia de hidrocarburos de la manera que prefieran, siempre y cuando sea acorde a sus respectivas constituciones y leyes locales. Bueno, alguno de ustedes, ahora, antes de que empiece con este tema de los hidrocarburos, quisiera preguntarles, ¿ustedes se acuerdan por qué Lázaro Cárdenas da la expropiación petrolera en los 30s? Sí, porque se dio cuenta que estaban saqueando al país. No fue por eso, Mario. ¿Otra vez puede repetir la pregunta, profesor? Sí, ¿por qué fue que Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera en los 30s?
9:38 para ser exacto. Híjoles, la verdad no, desconozco. ¿No? Victoria, ¿tú sabes? Con toda la pena del mundo, no, profe, me agarró en curva con esa pregunta. Ok. Para hablar acerca de este tema del capítulo 8 del DIMEC es complicado. Y digo es complicado porque tenemos que ir a la historia de los razonamientos. Y aquí sí les diré algo. Vean esta parte. Voy a tener que proyectar un video y me voy a ir directamente a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Afortunadamente, digo afortunadamente, nuestro queridísimo Lázaro Cárdenas llevó a cabo, o alguien le grabó el discurso por medio del cual él logra generar la expropiación petrolera de los años 30. Y fue por la siguiente manera. Había una inversión impresionante de empresas internacionales en el mercado mexicano en el tema del petróleo. El problema no era esto. El problema fue que estas empresas estaban muy acostumbradas al modelo que de alguna forma había implementado el gobierno porfiriano. Este gobierno porfiriano lo que había hecho era establecer, digamos que beneficios para las empresas internacionales y el tema de los salarios para los trabajadores, en pocas palabras, se limitó a las tiendas de raya. Cuando viene la Constitución de 1917, y sobre todo con las reformas del presidente Obregón, cuando viene la instauración de lo que hoy conocemos como salario mínimo, se obligó a las empresas internacionales a pagar salarios a los trabajadores. Y lo que sucedió fue lo siguiente: como estaban muy acostumbradas a literalmente pagar lo que querían, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Dejaron de pagar estos salarios. Ahora también, déjenme lo busco, Lázaro Cárdenas, expropiación petrolera. ¿Y qué dio como lugar a esto? Bueno, dejaron de pagar salarios, y lo que se generó fue, entre otras cosas, que empezaron a deber salarios. Y cuando debieron muchos salarios, los trabajadores se unieron y demandaron a las empresas petroleras. El asunto fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué fue lo que decidió la Corte? Obligó a las empresas a pagarle los salarios y todas las prestaciones caídas a los trabajadores. ¿Y qué creen que hicieron las empresas petroleras? Le dijeron al gobierno, no. Literalmente le dijeron, no vamos a pagar. Y se rehusaron a pagar. Y entonces el presidente Lázaro Cárdenas, al darse cuenta que las empresas estaban desafiando a la Suprema Corte y en general al Estado completo, él toma la batuta y dice, decreto expropiatorio para las empresas petroleras. Y todavía añade en el discurso, esta decisión presidencial que quede como precedente para que cualquier determinación judicial se acate en sus términos y se impida que un poder extranjero quiera venir a vulnerar o bien a controvertir el sistema nacional mexicano. Voy a dejar una parte del fragmento, bueno, del discurso, porque vuelvo a repetir, es de sumamente importante y ahorita regreso. Solamente voy a poner una parte y para poder continuar con esta explicación. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquier índole establecidas en México,
y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó impide que el procedimiento sea viable y eficaz, y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aún el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas. Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizarían la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general serían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación, con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado a ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. No nos vamos a meter en esa parte de detalles, pero de alguna forma... Sí, pero quedó claro, bueno, creo yo. Pues para que se den cuenta de la trascendencia que tiene esto, es decir, cómo de alguna manera el presidente lo deja claro y dice, han querido las empresas extranjeras doblegar al gobierno mexicano, dice, pero es un acto que no vamos a permitir, y dice, es por eso que el actuar de este caso del presidente de la República, para poder, obviamente, pues entre otras cosas, dolerse de este tipo de aplicación
No sé qué piensas, Mario, ¿cómo ves? No sé si conocías el contenido del discurso, lo pueden ver completo, es un discurso de 16 minutos, y qué bueno, y digo qué bueno y afortunadamente, porque la voz que acaban de escuchar es la voz original del presidente Lázaro Cárdenas. La grabación que están escuchando es la original, o sea, estamos viendo el discurso completo, lo cual creo que aquel que grabó, y sobre todo la tecnología que para aquel momento permitió grabar el momento, es trascendental del por qué el presidente Lázaro Cárdenas decide ir a la expropiación. ¿Qué piensas, Mario? Sí, pues que está interesante el cómo, porque las empresas no querían como cooperar o acatar lo que el gobierno les solicitaba, pues decidieron expropiar. No sabía eso, yo pensaba que era porque se habían dado cuenta que estaban explotando los recursos nacionales en exceso. No, fue por esto, fue por esta razón. Bueno, en realidad era, y lo dice el presidente, no va tanto por la explotación, pero sí va por la desobediencia al sistema gubernamental mexicano. O sea, los sistemas o las empresas petroleras, digamos que no querían o se sentían más que el propio gobierno mexicano. Y es por eso que el presidente Lázaro Cárdenas dice, no, aquí se tiene que acatar la ley, y es por eso que el presidente toma esta determinación. También dice incluso que de alguna forma, se tienen estos sistemas, y bueno, esto permite que de alguna manera la presidencia logre tener pues apertura a que se mande, a que mande el Estado mexicano, y que el Estado mexicano siempre va a estar por encima de las empresas privadas. Entonces, ahora les platico esta parte de la cuestión del reconocimiento de la propiedad directa. Se da esto en 1938, y en ese mismo año se logran, ¿cómo explicarlo? Se logra crear petróleos mexicanos. Es decir, no solamente se expropia, sino que también se logra generar que Petróleos Mexicanos se cree, para que Petróleos ahora tome el control de los pozos petroleros y extraiga el petróleo, y obviamente el negocio o el lucro de ese negocio sea a favor y en beneficio de todos los mexicanos. Así se duró esta parte, ¿no? Es decir, así se guió. Pero hay algo muy importante, y esto me parece trascendental, ojalá ahorita lo encuentre, es cómo se pagó el tema de la expropiación, porque ustedes saben que cuando tú expropias, pues no solamente es expropiar, ¿no? Sino que tienes que indemnizar, ¿no? Tienes que pagar este tipo de favores, y pues obviamente bueno, no es un tipo de favor, sino tienes que pagarla, tienes que indemnizar, ese es el término correcto, tienes que indemnizar a la empresa para obviamente quitársela. Obviamente no le vas a pagar el precio completo, pero sí, hagamos con un precio estándar ahí, hablando de cómo lo lleguen a evaluar. Y para aquel momento el presidente Lázaro Cárdenas, pues sabía perfectamente que había tomado la determinación, ¿no? Pues vamos a expropiar. Ahora el problema es cómo pagas, ¿no? ¿Cómo pagas? Porque no había dinero suficiente para poder indemnizar a las empresas petroleras, que es un mercado importantísimo y grandioso. ¿Y qué fue lo que dio lugar? Lo que se generó fue que el presidente Lázaro Cárdenas pidió a la población, como lo vieron al final del discurso, pues que apoyara. Es decir, dice, pido el apoyo no solo moral, dice, pido el apoyo material. Ahí es cuando se le pide a la población que den cosas para poder pagar. Y bueno, quería encontrar ahorita un video, no lo encuentro, pero quería encontrar un video para que ustedes vieran cómo es que se hace la convocatoria para que la propia gente acuda a Bellas Artes a poder dar algo de lo que, pues de lo que de alguna manera tenían, de lo poco mucho que tenían, porque el México de 1930 era pobre, no era como hoy lo tenemos. O sea, era impensable ver hoy zonas como Angelópolis o Sonata, o si vamos a la Ciudad de México, Polanco, ¿no? Que es fabulosísimamente bellísimo, o Santa Fe, ¿no? Bueno, la parte bonita de Santa Fe, porque otra parte que no está tan bonita, pero bueno, era impensable ver este tipo de zonas. La gente en los años 30 era pobre, no era tanta población, por ahí de los años 30 éramos alrededor de unos 25 o 30 millones de habitantes,
Hoy somos un monstruo, hoy somos 125 millones de habitantes, pero en aquel momento no éramos tanta población. Y las escenas de ver a los niños, a las personas, de manera voluntaria, ir a dejar sus pertenencias. Y como él lo dice, el presidente dice, de manera material, como quieran, nunca establece si es con dinero o con objetos. Y lo que se logró generar, pues fue, entre otras cosas, es que la gente iba a romper sus cochinos, fue a pagar con sus bicicletas, fueron a pagar incluso unos hasta con animales, con eso les digo todo. Fueron a pagar con gallinas, o sea, la gente estaba dispuesta, bueno, estuvo dispuesta a deshacerse de lo poco que tenían, porque vuelvo a repetir, el México de aquella época era muy pobre. ¿Y cómo es que de alguna manera se logra dar este cambio? Ahora, algo también que me gusta mucho de esta historia es que con tiempo posterior, en los años 70, sobre todo en los años 80, el presidente López Portillo hizo algo muy grave, desde mi perspectiva, para Petróleos Mexicanos, porque lo que hizo fue endeudar más a la empresa paraestatal. Y ese monto de deuda, hasta el día de hoy no se sabe ni se conoce en dónde está. Lo que sí se sabe es que en ese gobierno de 1976 a 1982, el gobierno mexicano, de todas las ganancias, que para aquellos años fue exponencial el tema de petrolero, se gastaron literalmente en basura. Por todos es conocido que en alguna forma ese gobierno del 76 al 82 derrochó dinero en tonterías y dieron préstamo incluso al Fondo Monetario Internacional, y al final se tuvo que reestructurar la deuda porque no lo pagaron. Se cometieron errores significativos como nacionalizar la banca, entre otras cosas, pero lo que se dio fue pues un derroche enorme de recursos. Esto generó y esto dio lugar a que de alguna manera la empresa mexicana ya estuviera comprometida en tener un peso importante de pago, que es el tema de la deuda, en lugar de estar generando dinero para poder ganar hacia los mexicanos. Entonces, eso implica que Petróleos Mexicanos, la quiebra de Petróleos Mexicanos, que fue una empresa que se crea en 1938, empezó a partir de los años 80 o finales de los 70, fue cuando empieza la quiebra ya masiva de este sistema petrolero. Bueno, en 2013, ¿qué es lo que se dio lugar? Pues en 2013 lo que se dio lugar es que se llevaron a cabo las llamadas reformas estructurales del presidente Peña. Y bueno, entre otras cosas, lo que se generó con esas llamadas reformas estructurales es que de repente el presidente Peña dice, pues no podemos invertir, es una empresa ya quebrada, pues mejor vamos a darle la oportunidad a las empresas internacionales. No me imagino el sentimiento que debe de sentir el presidente Lázaro Cárdenas y la gente que se deshizo de sus cosas para poder pagar esa indemnización a las empresas, al ver que el presidente Peña dice con la mano en la cintura, vamos a permitirles a las empresas privadas que otra vez inviertan, ¿no? Cuando precisamente el discurso del presidente Lázaro Cárdenas era que la expropiación tenía que ver para evitar la desobediencia de estas empresas. Y bueno, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Pues hoy en día Pemex, como les decía en un principio, ya no genera el dinero. Se ha criticado mucho al presidente Andrés Manuel el rescate de esta empresa, porque lejos de ser un activo, se ha convertido más en un pasivo del gobierno mexicano. Hoy lo que más da dinero es la cuestión de las exportaciones, y bueno, eso genera, entre otras cosas, que se bloquee el tema de la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, también habría que ser conscientes, y digo conscientes de la siguiente manera. Hoy en día, o es decir, hoy, 9 de mayo de 2020, no existe ningún otro recurso natural, que nos permita el poder suplantar al petróleo. O sea, el petróleo hoy se va a seguir utilizando
porque no existe o no existe otro medio energético que pueda darnos el abasto de energía, pues que nos da el petróleo. Y de alguna manera eso es lo que no se ha logrado comprender por parte de aquellos que critican la inversión de Dos Bocas en Tabasco. Dicen, no, pues es que el futuro está en las energías renovables. Pues sí, ahí está el futuro. Pero hasta hoy en día que tenemos, ningún gobierno primermundista ha logrado tener la autosuficiencia energética a través de energías renovables. Todos siguen utilizando petróleo. Por lo tanto, el petróleo todavía es un arma que se va a seguir ocupando hasta por lo menos por lo que se visora, todavía este siglo, es decir, hasta el año 3000, no, hasta el año 2100, este siglo, va a seguir continuando con inversión, petrolera. Eso no va a fallar. Y si se intenta el rescate de Dos Bocas es para poder asegurar por lo menos el siglo. Ya después de ese siglo, pues ya tendremos que empezar a ver lo importante de las energías renovables. Pero bueno, como vuelvo a repetir, hasta hoy en día no hay un gobierno, un primermundista que diga no necesito petróleo para poder funcionar, sino que la mayoría pues lo sigue ocupando y seguramente lo seguirá ocupando porque por lo que se sabe, las reservas de petróleo a nivel global todavía dan para un siglo más. Es decir, no estamos hablando de una reserva poquitera, sino que todavía podemos tener un sistema de reserva internacional importante. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué piensan? ¿Ustedes están a favor de la liberalización o están a favor de que se quede Pemex para los mexicanos? Yo creo que es mejor que sea libre. ¿Yo sí? Porque la industria global está quebrando. Entonces, pero el quebrar es ahorita momentáneo, ¿eh? Eso va a resurgir. Pero bueno, sí, pero al final también es bueno siempre tener la inversión extranjera, porque así tienes el soporte con capital basado en otras partes y no en tu propio capital. En eso tienes razón. Sin embargo, bueno, ahí viene como que la trampa de la inversión extranjera. ¿Es buena la inversión extranjera? Sí es buena. No podemos negarlo. Es importante la inversión extranjera. El problema de la inversión extranjera hoy en México, y por eso nos hace tan vulnerables, es que la mayor inversión no es mexicana, sino es inversión extranjera. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes este tipo de fenómenos como el que ahorita estamos viviendo con el tema de la pandemia? Estas empresas pueden decir, pues yo retiro mi capital y me voy para otro país, como pasó en el 95. Digo, nosotros ya tuvimos una experiencia de esa naturaleza. ¿Y qué fue lo que sucedió en el 95? El gobierno no tenía la capacidad de inversión para poder decirle a la gente, yo le hago frente a la falta de inversión extranjera. No tenía esa capacidad. Hoy, en pleno 2020, si en el 95 no teníamos esa capacidad, hoy en 2020 menos tenemos esa capacidad. Entonces, ¿por qué digo que es un doble juego la inversión extranjera? Porque en estos momentos, si la inversión extranjera se va, no tenemos un plan contingente que pueda contener, obviamente, la inversión que se tiene hoy en día. Por lo tanto, dependemos de esa inversión extranjera para poder, digamos que ser o para poder funcionar. Tal vez yo consideraría que la inversión extranjera debe ser un 50-50, o sea, 50 gobierno, 50 inversión extranjera. Pero por lo que tenemos hoy, prácticamente el 75% de la inversión en México es extranjera. O sea, vean el poco margen de acción que tiene el sistema gubernamental. Por eso, ante la huida de capitales, estamos indefensos, no podemos hacer nada. ¿Tú qué piensas, Lino? Bueno, efectivamente, apenas hice una lectura respecto de los fallos del mercado. Entonces, creo que no todo debe ser como que sobrecargado a la liberación, hacia la globalización, sino que, como usted bien lo dice, tiene que haber esa intervención por parte del Estado, pero no siempre, sino en algunas ocasiones. Por ejemplo, en esta contingencia, pues realmente todo el sector privado pues se vino abajo, ¿no? Y aquí es cuando yo considero que el Estado es cuando tiene que intervenir o tiene que participar con más fuerza. Porque aquí es cuando las empresas no pueden soportarlo todo. Y por ejemplo, hablando de la política actual, la que se está llevando a cabo, pues en materia de impuestos, creo que tenemos un derecho fiscal de la sospecha muy fuerte, que solamente tiene como único fin el recaudatorio. Y eso ha provocado que a lo mejor muchos empresarios, muchas personas, pues vean al fisco como un enemigo, ¿no? Cuando la realidad, partiendo de la definición del derecho fiscal,
pues es otra, ¿no? Exacto. Entonces, por esta razón, creo que tiene que ser sí una intervención por parte del Estado. Evidentemente tiene que haber una mayor participación por parte del sector privado, y solamente el Estado creo que tiene que actuar solamente en casos así, ¿no? En casos como de esta contingencia. Y por supuesto, ¿por qué no el Estado también participar en ejercicio del ente privado en materia de comercio? Al contrario, al Estado le conviene también tener más ingresos para efectuar políticas públicas, ¿no? Sí, bueno, esa parte que comentas, sí es real. Yo también estoy a favor de la inversión extranjera, o sea, considero que correrlos es un error, o sea, no podemos correrlos. Y creo que no debemos pensar en correrlos, al contrario, debemos de decir, vengan, ¿no? O sea, vengan a invertir. Pero creo que también ahí, o sea, debe de haber un tope en la inversión, o sea, no podemos permitir que ellos se apoderen de todo, porque eso implica que estaríamos indefensos. Ahorita que decías el tema de la participación del gobierno en empresas, no sé si han leído, esto es una nota de El Economista, pero de la versión española, es El Economista es, que habla acerca de la No nota que... escuché eso, ¿Mande? no escuché ¿Mande? lo que dijo. Ah, No escuché de la teoría. vuelvo a repetirlo. Digo que no sé si vieron una nota de El Economista, pero de la versión española, es decir, el economista.es. Esta versión española del Economista habla de que Angela Merkel hizo declaraciones en Alemania diciendo que si la pandemia se postergaba por más tiempo y la crisis económica iba a representar un problema para Alemania, Alemania estaba dispuesto a expropiar, y fíjense cómo lo dice Angela Merkel en Alemania, dice, Alemania está dispuesta a expropiar acciones de las empresas privadas para generar activos gubernamentales y obviamente que esas ganancias sean distribuidas en la población. Fíjense quién lo está diciendo, Angela Merkel. O sea, la que lleva casi ya un poquito más de una década en Alemania como gobernante y que todos sabemos que llevan política neoliberal, ¿no? O sea, ya son neoliberales. Bueno. Pero, por ejemplo, esa parte, la verdad, se me hace equilibrada, porque no está expropiando como tal, propiedad de la empresa, Ajá, no. una propiedad total, sino solamente una parte, ¿no? Que son las acciones. Sí. Así es Y como tampoco está nacionalizando la actividad, ¿no? Miren, O sea, no está expropiando una actividad en específico. No, miren, les doy la nota para que vean. Angela Merkel expropiación. A ver si sale la nota de apenas de empresas. Alemania se prepara para nacionalizar empresas. Mira, es esta del economista.es. O sea, es la misma versión del periódico El Economista, nada más que no vemos la versión mexicana y nos vamos a la versión española. Y literalmente lo declara Angela Merkel, ¿no? Miren, hasta les pongo la nota para que la vean, donde pues Alemania está dispuesta a nacionalizar, ¿no? O sea, quitarles los... Ajá, pero no va en la totalidad, o sea, ahí voy a eso, nacionaliza, pero no en la totalidad, o sea, simplemente unas partes. Esto me parece interesante, o sea, vuelvo a la situación. No va a quitarles, fíjense, Alemania se prepara para nacionalizar empresas y si el impacto del coronavirus se descontrola. Ya tendrían que leer la nota, pero no está diciendo que las va a nacionalizar completas, simplemente es una parte, o sea, lo que quiere es volverse accionista, o sea, que el gobierno se vuelva accionista de las empresas para que de alguna manera esta sea otra forma de tener ingresos para el sistema gubernamental. Ahora, ¿por qué digo esto? Para que vean, ¿no? O sea, ¿y por qué pongo la nota? Porque lo está declarando alguien que en teoría es neoliberalismo puro, o sea, es Alemania, ¿no? Angela Merkel es como, hablar de los superhits del neoliberalismo, ¿no? Cuando el neoliberalismo dice, el Estado no debe de intervenir, debe ser libre mercado. Es más, el propio neoliberalismo que aprendemos con Milton Friedman, con su escuela de la economía monetarista y cómo se maneja la economía en base a Milton Friedman y la base económica neoliberal, básicamente es que el Estado debe de desaparecer, que el crecimiento económico debe de ser exclusivamente y al 100% por parte de las empresas privadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Ver esta declaración de Angela Merkel, pues es cuando uno se pone a pensar, bueno, tal vez no podemos quitarles las empresas por completo, pero una partecita para que nos genere negocio, yo creo que sí sería una buena idea para poder generar una economía. Ahora,
Y aquí vienen los contextos, ¿no? Esta declaración en Alemania, y ahorita que ustedes incluso la ven, primero que juzgamos a quién la dice, ¿no? Entonces decimos, es Angela Merkel, no es cualquier ignorante. Entonces, ¿qué decimos? Oh, qué bien, ¿no? Están pensando en nacionalizar. Pero, ¿qué sucede si Andrés Manuel lo dijera en estos momentos? Que vamos a nacionalizar algunas acciones de empresas. Estoy seguro que no lo dejarían de tachar de comunista, de socialista, de dictador, cuando en realidad estamos viendo que estas potencias globales están pensando en nacionalizar una parte de las empresas privadas, ¿no? Pero bueno, es una decisión... Bueno, yo tengo ahí una duda. Dígame. ¿No sería expropiar en vez de nacionalizar? Nacionalizar es expropiación, ¿eh? O sea, bueno, es que yo entiendo que hay como una diferencia, ¿no? Entre expropiación y nacionalización. ¿Cuál es la Porque, diferencia? para mí, la expropiación, según yo, es, sí, ¿cómo decirlo? Enajenar bienes o patrimonio. Y nacionalizar es quitar de una actividad principal económica a una empresa. Es decirle, es como ejercer el monopolio de alguna actividad. Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Bueno, en realidad, la mano o la forma para que tú puedas, digamos, nacionalizar es una ideología político-económica, pero la instrumentalización de la nacionalización es la expropiación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo la idea de quitarles, pero ¿cómo la quito? ¿Cómo la materializo? La quito a través de la expropiación. Por lo tanto, ¿qué sucede? Tengo que indemnizar a estas empresas. Y es precisamente lo que sucedió en el gobierno de López Portillo. Pasó exactamente lo mismo y por eso se le criticó mucho cuando quitó a los banqueros internacionales y convirtió la banca en mercado nacional. Al final no resultó porque obviamente las inversiones de aquel momento ya eran muy grandes y México no tenía ese capital y tuvieron que volver a privatizar la banca en el sexenio del presidente Carlos Aníbal de Gortari. Ahí fue donde volvieron a llevar a mercado internacional la banca. Pero es esa parte, Lino, o sea, la política de nacionalización es que el Estado debe de invertir, pero ya cómo logras generar esto es ya el instrumento legal, y el instrumento legal para nacionalizar es el tema de la expropiación, pero tienes que indemnizar, siempre se tiene que indemnizar a las empresas. Ok, sí. ¿Listo? Pero bueno, todavía me falta mucho. ¿Está bien si le dejo hasta aquí, chicos, porque ya es hora? Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan, Victoria, Mario, Lina? Estoy cansado. No, todo bien, profe. ¿Sí? Listo, pues entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.